Bueno, siguiendo con nuestro estudio de los amplificadores operacionales, en este caso veremos el amplificador operacional primeramente como seguidor de voltaje y luego como amplificador inversor. Lo primero hay que hablar que, bueno, ya anteriormente habíamos visto el amplificador operacional utilizado como comparador, ¿verdad? La otra forma de utilizar el amplificador operacional es con realimentación negativa. En este caso se conecta un elemento entre la entrada inversora y la salida, que puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser un inductor, o en todo caso podría ser también un solo conductor, un alambre que esté uniendo la entrada inversora con la salida. Claro que dependiendo del elemento así es diferente el comportamiento, y en este caso vamos a ver dos casos. Bueno, en el caso que el amplificador operacional esté utilizado con realimentación negativa, lo que va a pasar es que las dos entradas, ya sea la entrada inversora con la entrada no inversora, van a intentar tener el mismo voltaje. Quiere decir que la diferencia entre ellas va a ser cero. Y entonces vamos a poder decir que el voltaje en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje en la entrada no inversora. Y también hay que tomar en cuenta que las corrientes en las entradas del operacional prácticamente van a ser cero, ¿verdad? Y entonces podemos decir que la corriente en la entrada inversora va a ser igual a la corriente en la entrada no inversora. Y ambas van a ser aproximadamente igual a cero. Bueno, el primer circuito es el seguidor de voltaje. Esta es la conexión, simplemente hay un alambre entre la entrada inversora y la salida. Si tomamos en cuenta las dos condiciones que decíamos, primeramente que las corrientes en las entradas van a ser cero, y luego que el voltaje en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje en la entrada inversora, podemos decir si a la entrada no inversora le llamamos A y a la entrada inversora le llamamos B. Entonces, si se cumple la primera condición que decíamos, entonces vamos a decir que el voltaje en la entrada inversora va a ser igual al voltaje en la entrada no inversora. Si utilizamos las letras que tenemos ahí para identificar cada entrada, vamos a decir que el voltaje A va a ser igual al voltaje B. Pero si se fijan, entre el voltaje B y la salida hay un alambre o un cable, un conductor. Entonces, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje B. Pero como el voltaje B es igual al voltaje A, entonces podemos decir que el voltaje en la entrada va a ser igual al voltaje en la salida. Simplemente esa es la ecuación, digamos, o la función que representa el seguidor de voltaje. Que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Y ahora alguien podrá decir, entonces, ¿qué sentido tiene tener un circuito que me va a dar a la salida un voltaje igual de la entrada? Bueno, puede servir para aislar una etapa de otra entre dos circuitos, o simplemente cuando necesitamos conectar una carga y necesitamos que ese circuito que va a estar conectado como carga no nos consuma corriente, podemos utilizar esta etapa, ¿verdad? Y un claro ejemplo es si ustedes tienen un divisor de voltaje, y ustedes quieren poner un voltaje o fijar un voltaje con un seguidor, pues utilizan esta etapa, y entonces el circuito que esté conectado en la salida de ese seguidor, como no va a consumir corriente, tampoco va a afectar el voltaje que se fije con las resistencias acá, y entonces vamos a poder tener un voltaje fijo, digamos, que se ha logrado con un seguidor de voltaje, entre otras cosas, ¿verdad? Podría ser que ustedes también quieran conectar un circuito que consuma más corriente que el circuito que está acá en la entrada. Entonces el operacional se va a encargar de compensar la corriente, y simplemente el circuito que está acá en la entrada no va a proporcionar o no va a demandar, o el circuito que está en la salida no le va a demandar ninguna corriente al circuito que está en la entrada. Hay que decir también que en el caso del seguidor,
Si yo pongo un voltaje negativo acá a la entrada, si la alimentación no tiene un voltaje negativo, entonces no me va a poder proporcionar un voltaje negativo a la salida. Eso quiere decir que tenemos que, dependiendo del voltaje que necesitemos, así vamos a tener la alimentación, ¿verdad? Si lo que necesitamos es un voltaje positivo, pues este podría ir conectado a tierra y ya tendríamos un voltaje positivo en la salida. Vamos a ver una simulación Proteus, primeramente del seguidor con voltaje DC. Aquí tenemos el circuito seguidor. Entonces, si nosotros ponemos un voltaje, en este caso tiene 7.20 a la entrada, idealmente tendría que ser 7.20. Ahora, dependiendo del operacional que tan exacto es, podría dar una variación acá, ¿verdad? Pero va a ser bien mínima realmente. Y si ustedes ven acá, yo puedo ir regulando el voltaje, incluso con voltajes negativos, y siempre me va a dar el mismo voltaje de la salida que el de la entrada, ¿verdad? También podemos tener el circuito con voltaje AC, que sería este. Y bueno, ¿qué pasaría? Bueno, si el voltaje que tenemos acá es negativo, entonces si la señal es AC me va a reproducir la misma señal, ¿verdad? De la entrada. En este caso tenemos, bueno, voy a mostrar, esta es la entrada, la del canal 1, y esta es la salida, la del canal 2. ¿Por qué está recortada? Bueno, por el voltaje que tenemos acá. Si yo hago el cambio y ahora le pongo un voltaje negativo, si ustedes ven ahora, entonces la función se va a reproducir exactamente igual. Este es el canal de salida, este es el canal de entrada. Ustedes ven ahí que es el mismo prácticamente. Estoy conmutando entre los dos canales. Entonces me va a dar la misma función de entrada. La otra limitante es si el voltaje de acá es mayor, digamos, el voltaje de alimentación, entonces lo va a recortar. El otro circuito que les quería mostrar es el amplificador inversor. En este caso vamos a tener la entrada no inversora conectada a tierra. En la entrada inversora vamos a tener una resistencia que va a estar a la entrada del circuito y una resistencia entre la entrada inversora y la salida. Hacer el análisis de cómo encontrar el voltaje de salida. Bueno, primeramente vamos a seguir siempre las dos reglas, ¿verdad? Que decíamos al inicio, que las corrientes en la entrada van a ser cero y que el voltaje en las terminales de entrada van a tender a ser igual. Y entonces, si le llamamos A al voltaje de la entrada inversora, dado que hay conectadas dos resistencias, podemos hacer un LSK. Y al hacer el LSK, bueno, vamos a asumir que ambas corrientes, tanto en la R1 como en la R2, van saliendo del nodo A. Asumiendo eso, podemos aplicar el LSK en el nodo A y decir corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Como no hay ninguna entrando, prácticamente las dos están saliendo y se van a sumar, ¿verdad? Entonces vamos a tener I1 más I2 igual a 0. Y aplicando ley de Ohm para cada una de las corrientes, vamos a tener voltaje A menos voltaje I para esta corriente I1 dividido entre el valor de la resistencia, y hemos aplicado ley de Ohm. Más para la otra corriente I2 sería voltaje A menos voltaje O entre R2. Y aquí hay algo importante, como yo decía que los voltajes en las entradas van a tender a ser iguales. Si el voltaje en la entrada no inversora está de tierra, eso quiere decir que es cero, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el voltaje A también va a ser cero. Dado que el voltaje que hay acá en la entrada no inversora es cero, también el voltaje A va a ser cero. Y entonces podemos olvidarnos del voltaje A, eliminarlo, y tendríamos menos BI entre R1 menos BO entre R2 igual a 0. Como lo que quiero es el voltaje de salida, ¿verdad? El voltaje de salida va a ser menos R2 multiplicado por BI entre R1. O normalmente se escribe de esta forma, como voltaje de salida igual a menos R2 entre R1 multiplicado por el voltaje de entrada.
Esto nos va a servir, o este circuito nos va a servir cuando nosotros queremos ya sea reducir un voltaje o aumentarlo. Lo único que nos va a quedar negativo el voltaje. Y la solución a eso es conectar una etapa siempre inversora a la salida con resistencias iguales para lograr dar un voltaje positivo al final a la salida, ¿verdad? Si es que se necesita realmente. Volvemos a las simulaciones con Proteus y les voy a mostrar primero el del inversor con entrada DC, ¿verdad? Aquí he puesto un potenciómetro para fijar el voltaje de entrada y irlo cambiando. Tiene dos, bueno, si le ponemos inicialmente dos resistencias iguales, voy a poner acá 10. Al tener dos resistencias iguales, prácticamente el voltaje de entrada va a ser igual al de salida, solo que negativo. Ustedes ven acá tiene un voltaje negativo. E igual, ¿verdad? Si yo acá lo pongo a tierra, prácticamente acá me daría 0 porque no tendría un voltaje de donde sacar no tendría una alimentación de donde sacar el voltaje negativo, ¿verdad? Entonces eso hay que tener cuidado. Si entrara un voltaje negativo acá, por ejemplo, yo le mando un voltaje negativo. Si ustedes ven hay una cierta variación, no es exactamente igual negativo, sino que en el caso de cuando le pongamos voltajes negativos, también me va a dar el mismo voltaje, solo que ahora como la entrada es negativa, entonces le cambia el signo, ¿verdad? Y estas dos resistencias son iguales, simplemente eso se hace 1 y me queda menos el voltaje de entrada. Y como el voltaje de entrada es negativo, pues ahora me va a dar un voltaje positivo. Si nosotros lo vemos para voltajes de entrada en AC, por ejemplo si ven acá las dos resistencias, esta es mayor a esta, ¿verdad? Vamos a tener, en este caso estamos mostrando la entrada, la salida es mayor. Ahora si yo cambio esta resistencia, vamos a cambiarla por un voltaje menor, por una resistencia menor, en este caso vamos a poner la mitad de la otra, que sea 5K, entonces ya no va a ser mayor la salida, sino que va a ser menor. Acá está. Y si las ponemos para ver las dos al mismo tiempo, ustedes ven, está invertida la salida, que es la más pequeña con respecto a la entrada, y se ha reducido la amplitud, ¿verdad? Y eso ahí se puede jugar con los valores de resistencia para si queremos aumentarla o disminuir la amplitud. Siempre hay que tener cuidado con el voltaje de alimentación, ¿verdad? Cuando queramos mostrar todas tanto el voltaje positivo como negativo. Y en el caso que les decía yo, que queremos que se haga positivo el voltaje, podemos tener esto. Acá yo puedo tener un voltaje positivo. En este caso lo dupliqué porque esta resistencia es 2 veces mayor a esta, ¿verdad? Se queda menos 2 por el voltaje de entrada, voy a tener menos 10.5. Pero si yo lo que quería era tenerlo positivo, pues simplemente le pongo una etapa con dos resistencias iguales y ya voy a tener el voltaje con el signo positivo que quiero y aumentado acá, ¿verdad? Lo mismo se puede hacer cuando se reduce. Bueno, y esto era la explicación con respecto al funcionamiento, del seguidor de voltaje y del inversor y del amplificador inversor.